Ya a las 19:29 estamos a horitas de que se concrete la segunda vuelta, el balotaje en la vecina República de Brasil. Un balotaje que venía sin complicaciones para el favorito Jair Bolsonaro, con muchos puntos de diferencia sobre Haddad, su competidor del PT, pero que con las encuestas conocidas a última hora de ayer se ha modificado levemente, sin que peligre todavía la perspectiva de Bolsonaro, pero hubo un cambio en la tendencia. Las últimas encuestas dicen que bajó Bolsonaro unos 4 puntos y subió Haddad alrededor de 3 puntos. Un dato bastante interesante. Está en línea el economista Eduardo Crespo. ¿Qué tal, Eduardo? Buenas noches. ¿Cómo anda? Buenas noches, gracias por invitarme al programa. Bueno, a ver, lo último que se puede ir considerando con respecto a lo que puede llegar a suceder a partir del lunes en Brasil, ya con los resultados puestos de este balotaje, en el caso de que sea efectivamente Jair Bolsonaro el nuevo presidente brasileño. ¿Qué se espera concretamente o qué es dable esperar? Bueno, en principio se puede esperar cualquier cosa, ¿no? Desde mi punto de vista es, digamos, Bolsonaro es una gran incertidumbre a todo nivel. Hay que ver un poco en qué área, pero mucha gente realmente está muy atemorizada, digamos, frente a la posibilidad de la elección de Bolsonaro. Es decir, se puede esperar desde una ruptura del orden democrático o una situación de alta inestabilidad, se puede esperar un proceso represivo. Realmente se viven horas de tensión en Brasil, en varios lugares están ocurriendo cosas muy pesadas, digámoslo así, la policía entrando a las universidades, ha habido así como episodios de censura de los tribunales electorales, pedidos de detención para líderes estudiantiles. En fin, hay varios indicios así de una situación de alta tensión. Ese efecto miedo, me imagino, de alguna manera se refleja en lo que han dicho las últimas encuestas, ¿no? En esa variación de la tendencia, supongo. Claro, probablemente está relacionado a eso. Creo que es algo que se percibe, es decir, me parece que hubo una ola Bolsonaro hace un mes, y ahora un poco mucha gente empieza a darse cuenta de lo que puede llegar a ser este fenómeno de Bolsonaro y todos sus apoyadores, digámoslo así. Hay como un temor, diría, creciente, incluso diría en gente que probablemente lo vote, ¿no? Es decir, un poco, me parece que está instalada una situación de miedo colectivo, así que digamos que lo puede favorecer, lo puede perjudicar. Creo que en la última semana le ha restado voluntades, pero sí, se vive una situación de alta tensión, polarización, mucha gente que se pelea obviamente por motivos políticos en redes sociales, en las calles. Se viven días, digamos, tensos en Brasil. Bueno, en algún momento Bolsonaro llegó a decir que disolvería el Parlamento, aunque en los últimos días, claro está, se ha mostrado mucho más conciliador, justamente porque veía que las tendencias comenzaban a pisar el freno, en su caso, ¿no? Pero lo cierto es que podría tener un gabinete lleno de exmilitares, y ese no es un dato menor, ¿no? Sí, de militares, incluso diría, digamos, habría que ver también el tema de gobernadores. Yo estoy en Río de Janeiro, el gobernador, el candidato a gobernador, que tampoco es seguro que gane, porque si bien salió primero en el primer turno, parecería ahora que hay un vuelco a favor del otro candidato, de Páez. También gente que vinculada no solo a militares, que puede haber incluso parapoliciales, sectores, digamos, de la pesada, para decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Bolsonaro, bueno, sí, más bien ahí serían generales, ¿no? Pero incluso se hablan nombres muy extraños. Por ejemplo, para ministro de Relaciones Exteriores se hablaba de un pastor, Magno Malta, por ejemplo, que es algo impensable. Realmente nadie se imagina a una figura como Magno Malta, que no sé, para el público argentino a quién le podría decir que se asemeja a Magno Malta, o sea, el pastor Jiménez, ya está. De Relaciones Exteriores, ¿no? Uh-huh. Es decir, estamos hablando de una situación así que puede derivar en cualquier cosa, y realmente es difícil imaginar lo que puede llegar a ser un gobierno
de Bolsonaro, porque se hablan de figuras realmente sorprendentes y bueno, lo que hay, diría, más bien temor, incertidumbre, un poco una pregunta de qué es lo que puede llegar a ocurrir al día siguiente. Sí, yo creo que hay mucho temor así a la violencia política. Y hay muchas miradas puestas ahora en el segundo plano, porque Bolsonaro es un personaje que en alguna medida puede ser producto de una cierta operación de marketing, pero detrás de él está Hamilton Mourão, el candidato a vicepresidente que se molestó en decir en las últimas horas que él no va a ser una figura decorativa, lo que debe acentuar mucho el efecto miedo, porque ese hombre sí representa al ala más dura en las Fuerzas Armadas brasileñas, ¿no? Claro, y en las elecciones un poco como que lo apartaron, en algún momento como Bolsonaro después del cuchillazo que tuvo hace unas semanas, digamos, él aparecía muchísimo en los medios y llegó a decir cosas como que había que eliminar el aguinaldo, llegó a proponer cosas realmente así que terminaron un poco escandalizando y probablemente le resta, ya en las últimas semanas le ha restado. Pero sí, es un hombre que ha dicho cosas también tremendas como Bolsonaro, pero digamos, todos se caracterizan por manifestaciones muy extremas, que van desde la posibilidad de iniciar hostilidades con Venezuela hasta cerrar el Parlamento o instalar la tortura o votar en prisión, colocar en prisión, esto lo dijo el hijo de Bolsonaro a la gente sería la Suprema Corte de Justicia o cosas por el estilo. Acá en Río de Janeiro estaban quebrando la placa del gobernador junto con un diputado electo por de Bolsonaro, estaban rompiendo una placa de Marielle Franco, que fue la concejal que asesinaron, la diputada que asesinaron hace unos meses. Sí. Como reivindicando el homicidio. Es decir, hay una situación, hoy por ejemplo, para dar una idea del clima, había una manifestación ahí en la Facultad de Derecho, en el centro de la ciudad, y casualmente había a metros, había un auto con un cadáver asesinado a tiros. Bueno, después se supo la identidad del muerto, no era un profesor, no era un alumno, pero bueno, ¿quién dejó un cadáver ahí, justo al lado de la policía, al lado del ejército, en el centro de la ciudad? Un auto con un cadáver, y esto está ocurriendo, cosas semejantes están ocurriendo en varios lugares. Ayer, el Tribunal Electoral mandó a la policía, a casi todas las universidades, a sacar banderas contra el fascismo. No eran banderas contra Bolsonaro, eran banderas contra el fascismo, o cursos donde había... en Petrópolis, por ejemplo, ayer hubo un pedido de captura hecho por un policía que ya no es más policía, que es este personaje que fue electo diputado por Bolsonaro, pero era de la policía, supuestamente un pedido de captura contra un presidente de un centro de estudiantes, por ejemplo. O sea, hay una situación como a instancias de una dictadura, un poco esa es la sensación en mucha gente. Y me parece que el miedo se va a extender. Vamos a ver qué es lo que finalmente ocurre, ¿no? Bueno, el fantasma de una posible confrontación armada con Venezuela, que fue agitado justamente por el candidato a vicepresidente, no es un dato menor, y eso ha impactado fuertemente en las últimas horas, ¿no? Lo ha dicho el candidato a vicepresidente, lo ha dicho el hijo de Bolsonaro, este personaje, este pastor que dice que se hablaba ayer o Globo por lo menos publicó que podía ser ministro de Relaciones Exteriores, incluso habló de posibilidades de hostilidades militares contra Bolivia, por cuenta de, digamos, aquella nacionalización que hubo al inicio del gobierno de Evo Morales. En fin, ahí es difícil imaginar también, porque en principio uno piensa que todo gobierno busca la estabilidad, ¿no? Sí, cuando uno llega al gobierno, uno puede ser un agitador cuando está afuera. Ahora, cuando está en el gobierno, en general los gobiernos buscan tranquilizar, porque es él el que está en el gobierno. Ahora, hay que ver esta gente una vez que llega al gobierno, si sigue con esta actitud agitadora contra estudiantes, contra profesores, contra homosexuales, contra los países vecinos, contra... en fin, contra negros, contra todo lo que venga. Me parece que va a ser una situación de alta tensión, y diría que incluso parte de la élite brasilera esto ya lo percibe, desde Fernando Henrique Cardoso a Laredo Globo,
Revista Bella, en fin, muchos actores que normalmente identificamos con la derecha brasileña hoy están muy preocupados, ¿no? Es decir, tal vez el mercado todavía aprueba a Bolsonaro, digamos, cuando se confirmaba que Bolsonaro ganaba en el segundo turno, digamos, la bolsa subió, cayó el dólar, etcétera, pero diría que incluso varios sectores de la élite están mostrando así signos de preocupación importantes, incluyendo gente del Supremo Tribunal Federal, que son los que confirmaron la detención de Lula, etcétera. Es que incluso llegó a decir el hijo de Bolsonaro que, en fin, ellos si molestaban mandaban un cabo y no sé quién más y los metían presos y chao. Y acá también nadie se puede sorprender de a quién están votando, ¿no? Por eso probablemente en las últimas semanas hubo como un cambio de tendencia y esto se percibe. Igual no creo que llegue, pero efectivamente habría sí un cambio de tendencia. Se ganaría por mucho menos de lo que se imaginaba 15 días atrás. El problema ahora es que es el mismo problema que tenía el doctor Frankenstein, ¿no? Que se puede fabricar un monstruo, pero lo difícil después es manejarlo, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que el monstruo aquí fue, digamos, un poco una demonización del PT por parte de medios, por parte de los jueces. Yo creo que el Poder Judicial es algo... Mucha gente habla de los militares ahora, ya que es muy importante también el papel que tuvo el Poder Judicial durante todos estos años. Se creó este monstruo del PT, sorprendentemente, digamos, voltearon al gobierno de Dilma Rousseff, y aquí quien más ha sufrido realmente el impacto político es la derecha, podríamos llamarlo la derecha moderada, porque se pensaba que después de todo esto podría ganar Augmin, por ejemplo, la presidencia. Claro. ¿No? Es decir, nadie, yo creo que incluso entre los ejecutores de todo esto no imaginaban que esto derivaba en Bolsonaro. Lo que ocurrió es que efectivamente el gobierno de Temer fue un desastre, es decir, la economía siguió totalmente paralizada, es decir, hay una caída en el último año de Dilma y vuelve a caer muchísimo con Temer. La economía se estanca completamente ya en el 2018. Este año puede haber un pequeño crecimiento, pero es una economía que cayó como 8 puntos en 2 años. Y junto con el estancamiento económico hay un salto enorme de la violencia y, para peor, casi todos los ejecutores del impeachment, ¿no?, de la destitución de Dilma, terminan contaminados en los hechos de corrupción. Es decir, Eduardo Cunha, que fue el gran operador de la destitución de Dilma, hoy está preso. Temer está muy acusado, hay grabaciones que lo comprometen. Aécio Neves, que era quien había disputado la elección en el 2014, no está preso porque el Congreso lo protegió, pero digamos hay grabaciones también que no solo lo compromete, es decir, él habla hasta casi de matar a la persona que les lleva la plata, recibiendo una coima, etcétera. Es decir, todo ese grupo que apoyado en los medios y en el Poder Judicial destituyó a Dilma terminó también muy contaminado por el proceso, y ahí aparece un aparentemente outsider, aunque él sin duda formaba parte de la política brasilera desde hace mucho tiempo. Él es diputado hace 21 años, si no me equivoco, pero digamos la gente terminó votando un antisistema. Entonces, en definitiva creo que sí, que es un monstruo que se salió de control. Hay muchos sectores de la sociedad brasileña que de alguna manera quedaban bajo el paraguas de los grandes partidos y que ahora me parece que se expresan directamente. Me estoy refiriendo a sectores evangelistas y especialmente Fuerzas Armadas y en particular algunas fuerzas de seguridad muy vinculadas con la ilegalidad. Estoy hablando de parapoliciales, sí, de grupos de exterminio, etcétera, que son los que creo que Bolsonaro básicamente es el emergente de eso, ¿no? Ahora, si uno mira la experiencia de Donald Trump, pues se podría sospechar que Bolsonaro va a tener que tratar de desprenderse de unos cuantos de estos colaboradores muy rápidamente, ¿no? Sí, hay gente que un poco deposita alguna esperanza en algún sector un poco más prudente, más moderado, pongamos de las Fuerzas Armadas, de alguna manera lo contenga o incluso lo presione, o en el peor de los casos, no sé si peor o mejor a esta altura, lo destituya. Pero bueno, la Fuerza Armada, por lo menos en lo económico, también por lo menos se expresan los términos de Bolsonaro, que sería un poco la continuación de Temer, que es esta política de privatizaciones. No son las viejas Fuerzas Armadas de Brasil,
mucho más asociadas con el nacionalismo económico, que fuera autoritario, aunque fuera elitista, eran nacionalistas, digámoslo así, digamos, la dictadura de los años 60 y 70. No, ahora son, más bien, no se les ve, digamos, un proyecto alguno, por lo menos lo que uno visualiza, pero sí, hay gente que deposita un poco alguna esperanza en Fuerzas Armadas, por ejemplo, que de alguna manera moderen un poco la situación. De todos modos, hay un riesgo muy grande en el hecho de que las Fuerzas Armadas tomen cuenta del poder, porque ahí van a empezar a sufrir también un costo político ellos, ¿no? Sí, sí. Eso puede tener consecuencias graves. Pero habla también de un gran vacío dejado por la política, ¿no? Sí, hay un vacío muy grande por la política, principalmente por las fuerzas así, digamos, de centro-derecha. El PP no ha hecho una elección tan desastrosa, teniendo en cuenta que tiene 13 años de, digamos, de desgaste, que el último año de gobierno de Dilma fue pésimo, que, para decirlo de alguna manera, bueno, estuvo vinculado, todos estos escándalos de corrupción le pegaron muchísimo, Lula preso, etcétera. Digamos, hay como una centro-izquierda que conserva algún margen de poder. Lo que se ha destruido un poco los partidos tradicionales, digamos así, conservadores tradicionales, han desaparecido, y quien ha ocupado el lugar de todo esto es justamente esta ultraderecha asociada a la mafia directamente, ¿no? El punto es que el lunes habrá un Brasil diferente, más complicado o en una de esas un poco más aliviado, no lo sabemos todavía. Sí, seguramente, y bastante polarizado, y bueno, esperemos que digamos predomine la cordura. Yo veo una situación muy complicada. En el caso de Bolsonaro, así para dar una idea, mi percepción es que si se confirma un poco la línea económica que plantea Bolsonaro, que sería Pablo Guedes, en el Ministerio de Economía, creo que en lo económico por ahora sería una continuidad del gobierno de Temer, que justamente es lo que alimentó el ascenso de Bolsonaro. Es decir, fueron años en donde la economía se estancó, digamos, cayó durante 2 años y después no creció prácticamente nada, el desempleo se mantiene en niveles altísimos, la tasa de homicidios explotó. Entonces, más bien lo de Bolsonaro, incluso en lo económico, lo veo como algo que, digamos, no va a ir para ningún lado, si realmente se confirma esta línea de Guedes en economía, y todo el resto es un desastre completo. Entonces realmente es un panorama bastante oscuro el que parece venir en Brasil. En fin, habrá que esperar lo mejor y mientras tanto prepararse para lo peor. Eduardo Crespo, gracias por habernos ayudado a repasar el asunto. Un abrazo a la distancia y hasta pronto. Igualmente para ustedes. Chao.